El podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Bueno, aquí estamos, listos. Hablemos de muchos deportes, ligas de los Estados Unidos, las poderosas. ¿Y cómo les parece que en la NFL se va a presentar un caso bien particular? Porque un jugador de la NFL regresa a la universidad. Casos extraordinarios de jugadores que finalizan su paso por el profesionalismo, no son reclutados, aprueban los criterios de elegibilidad de la NCAA y juegan fútbol americano universitario. ¿Y eso por qué? ¿Esa patraciada por qué, hombre? Kenny, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Andrés? Pues le cuento que esto abre, Marulanda lo llama una puerta giratoria, yo lo llamo una lata llena de gusanos. Uy, feo. Sí, esto abre un can of worms, como dicen aquí. Uy, Los Browns dieron de baja a DeQuan Wright y vuelve a la NCAA. A ver, los Cleveland Browns dan de baja a una ala cerrada, DeQuan Wright. Y él tiene ya un acuerdo para jugar con LSU en la temporada 2026 si supera el proceso de waivers, o sea, si nadie lo reclama en la NFL. Esto lo informaron tanto Drew Rosenhaus como Kyle Lincoln, agentes, a Adam Schefter de ESPN. Wright es el primer jugador que cuenta con un acuerdo para regresar al fútbol americano universitario luego de haber firmado con un equipo de la NFL como agente libre no seleccionado en el draft. Firmó con los Philadelphia Eagles después del draft y luego fue reclamado por los Browns el 11 de agosto. No participó, en ninguno de los dos primeros partidos de pretemporada de Cleveland. Lleva más de una semana sin entrenar. Se vistió de corto para el segundo partido de pretemporada de los Browns contra los Buffalo Bills, o sea que sí estuvo uniformado. Y Todd Monken señaló que Wright estaba apartado de la actividad debido a una lesión. Wright entra oficialmente en el portal de transferencias porque es que él hace parte de un grupo de deportistas que presentó una demanda en Luisiana y obtuvo una orden de restricción temporal que les permite regresar a la universidad por una temporada más. Es una locura total. Jugó, recordemos, para Lane Kiffin, entrenador de LSU en su primer año, en Ole Miss durante las temporadas 2024 y 2025, y la temporada pasada 39 recepciones para 635 yardas y 5 touchdowns con los Rebels. Eso lo que está pasando. Y, hombre, para muchos se pierde totalmente la esencia de lo que significa el fútbol americano universitario. No es ante un grupo de aficionados y de gente que lo cubre tan puritana como es la del college football. Es prácticamente una mentada madre ver a alguien que ya estuvo en la NFL, que ya tuvo contrato en la NFL, volver a jugar en la universidad. Es algo que es terrible, para muchos es terrible. Yo lo veo como la nueva era. Pero señores, me introduzco ya así rápidamente. Bien, pues. Es un tema con muchas complejidades, porque realmente vamos a ver cómo evoluciona esa información. Yo me atrevo a decir que en un futuro podríamos estar implementando, hablando de una regla Wright, porque el apellido de este jugador es Wright, porque sería la primera vez que esto suceda. Y yo no sé qué cartas en el asunto van a tomar, tanto las directivas de la NCAA como las directivas de la NFL, porque yo insisto, sí sería la puerta giratoria de que pues yo puedo ir a la NFL, pero si veo que no, pues me regreso a la NCAA porque me van a pagar incluso más que en la NFL. O sea, abre una cantidad, Andrés, de situaciones bien difíciles de comprender para el mundo de lo que es amateur, en cierto sentido, aunque ya les pagan muy bien en el fútbol colegial, y lo que es el mundo profesional. Incluso acá tiene mucha razón Nick Saban. Recuerdan que Nick Saban, Andrés, llega un momento, Garay, oyentes, a decir lo que se viene en términos muy mexicanos en la NCAA es un desmadre con todo esto, los contratos NILs, todo lo que va a tener a futuro la representación de los jugadores colegiales para la NFL, pues mire que sí tenía en cierto sentido mucha razón. Esto es una demostración de que él ya tenía una visión de para dónde iba a ir esta locura de los jugadores en el mundo del fútbol americano. Otros dirán, bueno, también se dio cuenta que no podía seguir armando los equipazos que tenían Alabama porque las demás universidades también iban a tener esa opción de acumular mucho dinero pagando muy buenos contratos a los jugadores. O sea, hay de parte y parte. Él tuvo razón, pero también hay gente que tiene razón diciendo que él, por eso, digamos, aquí en Suramericano, se mamó de esa situación que iba a vivir con estos jugadores ganando más que los de la NFL. Pero entonces, Andrés, yo aclaro simplemente el panorama es que
O sea, es lo más ilógico que haya podido aparecer en la historia del mundo de un jugador soñar con ir a una universidad para después llegar al profesional. ¿Cómo tú llegas al profesional y te vas a devolver al mundo universitario? Uno dice, si fuera para un tema académico, está muy ¿Esto es bien. lo que usted piensa? ¿Le parece inaudito? Pero, Garay, yo simplemente digo esto, para un tema académico, sí, pero ¿cómo tú vas a No, representar, a mí me parece después de inaudito. llegar deportivo, llegar al mundo colegial? No, me parece inaudito. Y ojo que en Sí. baloncesto también pasa algo similar, ¿no? Sí. O sea, ¿Ah, eso sí? es a nivel de todos los deportes ¿Están universitarios. devolviéndose los de la NBA colegial también? Sí, ya, bueno, aquí registramos en algún momento. ¿En Dani, NBA? En su momento, claro, Ya, que no sabía. existía esa posibilidad y que se da. Ahora, hay una cosa, Andrés. Sí, señor. Hay otro ejemplo que, muy bueno el ejemplo de Nick Saban y es exactamente así como se dio. La Rañaga, el entrenador en Ujú. jefe en su momento de la Universidad de Miami del baloncesto. Igual, Él se dio cuenta que le quitaron 8 jugadores que se fueron con contratos nil. claro. Así iba a ser muy complicado mantener un equipo competitivo. Ahora es curioso lo que dijo uno de los agentes precisamente sobre el tema. Dijo, ahora entiendo por qué me había llamado Lane Kiffin. Esto es una locura. Mm. No sabía para qué. Lane Kiffin, El el coach entrenador de en jefe, LSU. exactamente que pues simplemente lo llama y le dice, maestro, estoy listo para que arreglemos con su jugador, con el tight end, con Wright. Lamentable. Sí, no, Bueno, eso yo es- quiero preguntarles, ¿ellos vuelven a estudiar o es todo una No, nube, es que una mire todo, cortina de humo? Andrés, es que esas son todas las complejidades que yo me refiero. O Porque sea, no puede llegan volver a la lle- universidad a hacer una no, 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 especialización, no. por ejemplo, ya No, grande. no, no, no. No. Esas son las complejidades a las que yo me refiero, Andrés. Simplemente llegan a representar la universidad en el deporte, nada más. O sea, no siguen siendo O sea, no retoman sus una vida estudios. académica. No, Hay, le hay unos que doy. no terminaron sus estudios, pueden No, pero retomar. le doy un No, caso. no, no, Le doy es un eso. caso. ¿Se acuerda de Carson Beck, que ahora está en la NFL? Sí, Sí. con Arizona. A él le preguntaron antes de la final aquella ante Sí. Indiana, ¿no? ¿Cómo van los estudios? Dijo, no, yo ya me gradué hace tiempo. Sí, ya está graduado. Yo soy el quarterback porque tengo un año más de elegibilidad. Claro. O Bueno, sea, hay una ahí cantidad. está, polémico caso. Pero, Garay, Se abre el el tema debate. es, Andrés, el tema es don dinero, el poder de don dinero. El dinero hace que todo esto se genere de ¿Ustedes ese están tipo de de acuerdo en que situaciones. eso no debería pasar? para mí Pues no. en lo Para mí lógico, no. Andrés, de lo que ha sido pues el mundo amateur y el mundo profesional, pues esto no tiene razón de ser. De acuerdo. Muy bien. Ahora, otro de los que habló rapidito, además de la gente, fue Tad Monken, que dijo lo mismo. El El entrenador entrenador de de los Browns de Cleveland. Cleveland. Sí, Dijo, óigame, a mí también me llamó Lane Kiffin. Yo no sabía para qué no le había contestado. claro. O sea, él no tenía ni idea que eso podía pasar y pasó. Claro, Bueno, usted puede decirle a Tua, venga, vuelva a jugar en Alabama. claro. O Josh Allen, venga, vuelva a jugar en su universidad. A O propósito de venga, Tua, No. está haciendo hasta lo imposible por darle toda la razón a Marulanda. Qué mal se ve ese muchacho. No ¿Sí? puede jugar. Terrible. ¿En Atlanta tampoco le está pegando? Hasta ahora muy mal. Hasta Ah, no, ahora. entonces pero bueno, que se sigamos vaya, hablando. Sigamos que se hablando de vaya a Cleveland. cultivar piña a Hawái, hermano. Ya ese man, muchacho ya no tiene futuro en el fútbol. Podcast La Sacó del Estadio. Seguimos en la NFL. Hablemos del mariscal de campo de los Cleveland Browns, que sigue generando reacciones hostiles. ¿Cómo la historia, Dani? Pues es una historia, Andrés, que sigue siendo magnífico para el mundo de Cleveland y sus periodistas. O sea, ya estábamos hablando de lo que nos reseñó Garay en Cleveland. Ahora otra noticia más, otra información más que, pues acá para los titulares. Deshaun Watson jugó el fin de semana partido de pretemporada en el estadio de Cleveland, o sea, con sus fans, con sus seguidores, en cierto sentido, entre comillas, sus seguidores. En el partido fue abucheado. Silva, hágase de cuenta Julián Álvarez con el Atlético de Madrid. Bueno, así, o sea, no lo querían, no, más o menos hacemos el No lo mismo quiere símil. nadie en Madrid ya. Bueno, entonces, a Deshaun Watson, Andrés, los aficionados no les perdonan muchas cosas. Es que uno dice, si ha sido una inversión que no les ha dado nada al equipo. Deshaun Watson lleva 4 años en Cleveland y solo ha jugado 19 partidos en 4 años. Pues todos saben bien por el tema, Andrés, del problema de sus masajistas y después porque en el 2024, en un partido en Cleveland, se rompió el tendón de Aquiles. Y él en la rueda de prensa dice, Andrés, o sea, aquí me han tratado los fanáticos tan mal que ese día incluso se burlaban. El día que me lesioné jugando con Cleveland se burlaron. Y ahora obviamente pues abucheado. Todo esto lleva a Andrés a un traste de que pues realmente no hay esa armonía entre Deshaun Watson y la afición. Pero para que se sorprenda más, este día que estamos grabando, ya se empiezan a oficializar muchos titulares Sí. de jugadores para la NFL en la semana 1. Pues, ¿qué ha dicho Monken?
el entrenador de Cleveland: señores, mi quarterback titular para el primer partido de la NFL va a ser Deshaun Watson. Wow. O sea, Dani, pese a que se vio muy mal el otro día, ¿eh? Sí, por eso Es un activo, lo es un activo que gana mucha plata, Sí, usted tuvo una razón fundamental. Es el jugador, Andrés, que prácticamente Garay y oyentes pues invirtieron casi todo el equipo por él. Tiene que entonces decirle ahora, bueno, demuestre por qué le pagamos ese salario. Tiene usted que cargar con la responsabilidad del equipo y entonces, por el momento, en el primer juego de la temporada, Deshaun Watson va a ser titular, pese a todas esas críticas que está teniendo de parte de los seguidores de los Browns, el equipo de Cleveland. Bueno, ahora sí, nos vamos para terrenos de la Major League Baseball. Hay mucho que hablar. Seguimos todavía buscando los equipos que van a llegar a los playoffs. Y justamente en uno se destaca Randy Arozarena. Logró un hito combinado de poder y velocidad en la MLB que ya nos va a contar Dani Marulanda de qué se trata. Uy, Andrés, una de las situaciones casi que únicas en la historia de la MLB. Yo me pongo a hacer, Andrés, como la historia de los beisbolistas desde niños, que en sus sueños más locos en la niñez dirán: yo quiero un día quiero llegar a jugar en grandes ligas y que la primera vez que me lancen en un juego, yo la saque del estadio. ¿Cierto? Eso es un sueño muy infantil, muy de adolescente. Y que en el mismo juego, el último lanzamiento del juego, yo también la saque del estadio. O sea, logre un cuadrangular. Pues eso hizo el fin de semana Randy Arozarena. La primera entrada de los Marineros de Seattle, pues él es el primer hombre al bat. Entonces, cuando entra al equipo a batear, él es el primero en el turno al bat, reitero, y en el primer lanzamiento del juego, la sacó del estadio, home run. Ya, así nomás. Y al finalizar el partido, el último lanzamiento del juego, otra vez está Randy Arozarena, perdían 4-3, y con ese lanzamiento cuadrangular y dejó tendido al rival. 2 carreras y ganan. O sea, la estadística, Andrés, es así de impresionante y de majestuosa. Randy Arozarena es el tercer jugador en la historia de MLB que en el primer picheo la sacó del estadio y en el último picheo del juego también la sacó del estadio. O sea, eso es algo irreal. Pero para que nos sorprendamos más, eso lo vimos esta semana 2 veces. O sea, el fin de semana lo hizo Randy Arozarena con Seattle. Pero durante la semana, el lunes 17 de agosto exactamente, lo hizo de quien hemos hablado mucho en este podcast últimamente, Pete Crow Armstrong, lo hizo con los Chicago Cubs. La misma situación. Primer lanzamiento del juego, la saca al estadio, y en el último, de la misma manera. Y el tercero, Andrés, nos tuvimos que ir por allá muy adentro de las historias y estadísticas de la MLB para encontrarnos que un jugador llamado Big Power en la MLB fue el primero que había logrado esa hazaña en 1957. Y este jugador pues hizo lo mismo que hicieron durante esa semana Arozarena y Crow Armstrong, pero ese jugador es de origen, o bueno, nacido en Puerto Rico, de Arecibo se dice, Garay. Arecibo, en Puerto Rico, pero bien particular. Se llamaba, porque ya falleció, pues en la época que jugó fue en la década del 50, Víctor Felipe Power. Pero el Víctor Felipe, entonces él se hacía llamar en la MLB Vic, porque la mamá tenía el apellido Pové, que era un apellido muy español, pero en el tema de la escuela, pues al profesor como que se le complicaba ese apellido de la mamá y le cambió la V por una W y le agregó una R. Entonces la dejó Power. Entonces él, cuando empezó a jugar en las grandes ligas, pues en un homenaje, imagínense que tiene que ver Víctor Felipe Power con Pové, se quedó llamando Big Power. Big Power fue el primero que hizo Andrés. Fue un peloterazo. Él fue el primer guante de oro en la historia del béisbol de Puerto Rico en MLB. Estuvo varias veces en el Juego de Estrellas. Y pues a esas cifras, Andrés, ha llegado estos jugadores esta semana. ¿Quién se puede imaginar, Andrés, que tú en un juego en Grandes Ligas, tu primer lanzamiento la saques del estadio y que con el último lanzamiento también la saques del estadio y con eso gane tu equipo? Pues eso lo vivimos esta semana con estos 2 peloterazos de Grandes Ligas. Podcast La Sacó del Estadio. Peloterazo es Shohei Ohtani, que sigue su proceso de rehabilitación después de su cirugía de codo. Estuvo en el bullpen, en entrenamiento. ¿Cómo le fue? ¿Cómo sigue el codito de Ohtani? ¿Cómo sigue? Bastante bien, bastante bien. Va bien encaminado, exacto, va mejorando. Como dicen hay vendedores que le dicen a uno bien y mejorando, creo que son los de Amway. A ver, Shohei Ohtani hizo bullpen, como usted dice, Andrés, se enfrentó a Will Smith, su compañero de equipo, práctica de bateo en vivo, eso fue el fin de semana. No existe un plazo definitivo para que regrese a lanzar. Ohtani, 30 picheos, estaba muy caliente, hacía mucho calor.
en una temperatura de unos 34 grados centígrados, concluyendo la sesión con un gesto de aprobación, o sea, pulgar arriba. Entre los que estaban observando estaba Mark Pryor, que es el coach de picheo, y el presidente de operaciones Andrew Friedman. También Mookie Betts y Freddie Freeman, sus compañeros ganadores del premio MVP, y algunos jugadores de los Piratas de Pittsburgh que también estaban ahí. Vamos camino al sitio correcto. Estamos llegando, dijo Dave Roberts, porque si dependiera de Ohtani estaría lanzando un juego en cuestión de días. Ohtani no ha lanzado desde el 3 de julio debido a las molestias en la rodilla izquierda, que es la pierna de apoyo al lanzar. Recordemos que la potencia viene de las piernas, la potencia en el lanzamiento. En todo caso, muy bueno lo que dice Roberts. Van bien encaminados, pero con calma, porque si se le pregunta al jugador, él quiere ya volver a hacer el de 2 vías de siempre, y eso es complejo y se puede volver a lesionar, puede recaer de esta molestia que tiene. Garay acaba de decir, estamos llegando, y el momento cumbre es llegar a octubre. O sea, lo que importa, Andrés, para dos íconos, dos emblemas, dos rostros hoy de la MLB y de los dos equipos, Andrés, pues que tienen prácticamente más seguidores, es la misma situación, lo que está viviendo Aaron Judge y lo que vive Shohei Ohtani. Lo importante para esas franquicias es tenerlos a punto para octubre. O sea, que en octubre veamos en postemporada a Aaron Judge siendo vital para los Yankees, y que en un caso extremo, que los Dodgers estén complicando en el tema del lanzamiento de los lanzadores de su equipo, pues Shohei Ohtani pueda también hacer esa doble vía que ha hecho tan fantásticamente en su historia en la MLB. Y ahora, Andrés, que están apuntando, los van llevando con despacio a los dos para que los podamos disfrutar en octubre, en el mes obviamente más clave que tiene la MLB. La sacó del estadio. Bueno, ¿usted se acuerda de los Splash Brothers en los Golden State Warriors? Marcaron una época. Pues uno de esos Splash Brothers, después de un paso irregular por Dallas, recaló en Miami. Hablamos de Klay Thompson, que llega al Heat, y estos dos muchachos están felices con la llegada de Thompson, ¿o no? ¿No? ¿Sí o no? Ustedes que son fanáticos del Miami Heat. Sí, señor, yo creo que es un jugador con mucha experiencia. Bueno, ya tiene 36 años de edad. Sí, o sea, pero ya tiene 36. Bueno, pero LeBron tiene 41. Pero para lo que puede aportar Andrés, o sea, es que es un contrato de 2 años, 11 millones y medio de dólares, o sea, no es costosísimo para la organización. Y lo que implica ver a Klay Thompson, Andrés, en el Miami es que es un jugador, una inminente amenaza de triples, y eso lo necesita el Miami Heat. Entonces yo creo que es una muy buena adquisición. Además, Andrés, yo creo que él llega con una motivación diferente. Obviamente, pues sus mejores años fueron los de los Warriors, haciendo la gran dupla de los Splash Brothers, como usted está mencionando, con Curry. Pero en Dallas, como que no tuvo su buen momento, no se sintió bien rodeado. Pero en Miami va a tener una motivación, Andrés, que él realmente se ha sentido siempre muy de esa área de Miami, porque él es de ascendencia de Bahamas. Su origen es de Bahamas. Entonces, de Bahamas. La casa cerca. No, exactamente. Y en Bahamas, Andrés, sabe que hay muchos seguidores del Miami Heat, porque incluso, Andrés, hay paquetes donde usted toma un crucero, podemos decir las marcas, y usted llega en crucero a Miami y vamos a pautar en el podcast. No, el Carnival se dice, Garay. Carnival, los cruceros. Ellos son patrocinadores del Miami Heat, y entre los planes tienen gente que hace el crucero por las Bahamas y le incluyen ir a ver un juego del Miami Heat. Entonces, ahí tiene una relación, Andrés, afectiva realmente. El dueño es el mismo dueño de Carnival. Exactamente. Vea. Venga, y hay unos barcos que los usan de casino, ¿no? Porque Todos. Esos ahí, en esos cruceros se juega, ¿hay casino? Sí, claro, porque llegan aguas internacionales. Así que ahí ya no hay restricción. Porque en la Florida no está restringido el casino. Pero ¿verdad? todos los que salen de la Florida, es más, el que juega, habitualmente tengo un familiar que le encanta el juego. ¿Le gusta jugar? Sí, que le gusta y bastante. Ludópata. Yo creo que más o menos, casi. Pero les pasa lo mismo que pasa, por ejemplo, en los casinos de Las Vegas. Al que juega bastante ya le tienen listo. Listo. Cuarto, comida, lo que su sea. Kit. Bueno, él también. Generalmente cuando llega a estos cruceros le dan las tarifas bajísimas para que vaya con la familia, con tal de que el hombre los 3-4 días viva metido en el casino. Entonces, contando eso, Andrés llega con una motivación diferente, creo, en la parte personal. Klay, además, se siente pues muy complacido porque es que va a estar con Giannis y con Bam. O sea, ese sería el triplete o el trío, Andrés, bien interesante para el Miami Heat en una conferencia que va a estar muy compleja, pero Miami, Andrés, creo que pues aporta un buen jugador a su nómina. Me gusta mucho lo que decía Marulanda, y lo complemento con un tuit de José Pañeda, con un post. La voz del Heat. La voz del Heat en español de toda la vida. Gran amigo, gran colega, admirable. Michael Thompson es el papá de Klay Thompson.
Sí, y fue el primer bahamense exacto. en jugar en la NBA. Ujú. O sea, el papá, además de que sí es de las Bahamas, fue el primero de las Bahamas en jugar en la NBA. Ganó no 2 es- títulos con los Lakers, bajo Pat Riley en el 87 y 88. Ya. O sea, fue jugador de Pat Riley, el papá de Ya. Klay Thompson. Y también ganó un título estatal en Miami Jackson High, en Ya. Miami, a nivel de secundaria. O sea, lo que ustedes dicen, no solamente vuelve muy cerca a su casa, sino Sí. que su papá ya jugó para Pat Riley, ya ganó 2 títulos Claro. y ya hizo historia como bahamense. Ah, mire, qué bien, qué bonita historia. Bueno, ahí llega, sus raíces, el muchacho Thompson. Todos Bueno, ellos son, Andrés, todos ellos no, pero en la familia hay varios atletas profesionales. Thompson, el hermano, Ujú. también juega en Major League Baseball. Voy a hablar de un beisbolista, pero para relacionarlo con el baloncesto. A-Rod, el popular Alex Rodríguez, el pelotero de los Sí. Yankees, pues después de su retiro se dedicó a invertir en equipos y Ujú. se fue para Minnesota y empezó a comprar un equipo de allá a plazos. Pero hay historia con él, con A-Rod en Minnesota. Kenny nos complementa la historia. Más que a plazos, compró un porcentaje, pero es que ahora va a tener más, Andrés. Ajá. Y le cuento por qué va a tener más, porque su socio se fue. Ah, Se fue porque tiene otros proyectos. Entonces, ahora llegó Mark Stadt. Mark Stadt cerró un acuerdo y se convierte en el propietario mayoritario y principal accionista de los Timberwolves de la NBA. Una operación valorada en 4.5 billones de dólares, que comparado a las cifras que hemos dicho aquí de lo que valen los equipos, es prácticamente caja menor. Lore, quien se fue, mantendrá una participación en el equipo, mientras que el copropietario, que es Alex Rodríguez, ya, decidió aumentar su participación accionaria, ok. aunque por el momento no está claro cuál será el tamaño exacto de las acciones de Rodríguez. Ya. Lore, el socio de Alex, decidió dar un paso al costado debido a que se quiere centrar en la salida a la bolsa de IPO, que es una empresa de tecnología alimentaria del Wonder Group, durante el próximo año. Consideró que el cambio de titularidad a favor de Stad ofrecía a los Timberwolves lo mejor. Él ya no podía estar pendiente, le va a dar toda su energía a la salida, a la presentación en bolsa de su empresa de tecnología alimentaria. Muy bien, sí, es que estaba viendo la nota, Kenny, que hubo un largo proceso de compra por entregas a Glenn Taylor. Ah, pero este es del equipo de femenino. Ah, bueno, de los dos, de los Timberwolves y de los Lynx, porque Y de los también está Minnesota con... Lynx, exactamente. de los dos. Exactamente, de los dos equipos. Bueno, muy bien. Bueno, y contarles que en tenis ya nos preparamos para el US Open. Hoy se confirmó que la ídola del amigo Garay, Serena, confirma su participación. Serena bien, Williams. Serena. Va a ser dobles en ese torneo del que ya hablamos, de superestrellas de dobles, con Carlos Alcaraz. Ya Marulanda ya me le va a bajar la No, caña. yo estaba emocionado pensando que era el torneo del US Open, pero es No, el pero show eso que... parte es del el- US Open. No, pero No, se es un habla show- de es que un puede show- hacer es un dobles show con que- la hermana. Va a hacer Es un dobles show con que la hermana. montan antes del torneo, ya, sí, claro. Sí. Pero Y ahí bueno, va a pero estar es Roger Federer también. Claro, no, y Bueno, y van a revivir hasta los muertos en los torneos. bueno, pero va a jugar Serena y mire, para Kenny es una gran emoción verla Qué jugar. así amargado, sea. Madulanda, que van a revivir hasta los No le muertos, gusta dice nada. este bárbaro. No Qué le horror. gusta. Pero mire que ahora jugaron Cincinnati, Coco Gauff llega, como dicen ustedes los periodistas deportivos, con aire en la camiseta porque Sí. ganó el torneo de Cincinnati. Que la Ganó ganó Coco a Gauff su- en Cincinnati. ¿Y en hombres Sí, quién a la- ganó? a la Pegula. En hombres ganó el Fields, francés Fields. Fields, que lo vi jugar alguna vez en Santiago de Chile, un peladito nuevo, un francés. Le ganó a Frances Tiafoe. Y Mañana, bueno, en el próximo episodio le cuento una historia de esa final de los hombres. de Arthur Fields. Muy bien, Ah, muchachos, muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo en cualquier plataforma digital. Recuerden en YouTube darle clic a la campanita, suscribirse. Necesitamos más y más personas que se acerquen a su podcast que se llama ¿Cómo Garay? La sacó. Desde el fútbol hasta el béisbol,